Amados, traigo una palabra muy básica, pero a la vez muy profunda, muy importante. Y vamos a estar respondiendo a 3 preguntas existenciales. De hecho, así le titulé al mensaje. El mensaje de hoy se llama Respuestas Existenciales. ¿Okay? Creo que les va a ayudar mucho, sobre todo a los adolescentes, a los jóvenes, que pues tienen muchas crisis existenciales, ¿no? Pero también a la gente que aún no conoce mucho de Dios o que tiene ciertas dudas de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. La primera pregunta es: ¿para qué nací? Esa es la primera pregunta que vamos a estar respondiendo. La segunda pregunta que vamos a responder es: ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? Otra pregunta que me imagino alguna vez en su vida se ha hecho. Y la tercera es: ¿cómo puedo vivir una vida feliz que valga la pena? Esa es la tercera pregunta. Preguntas muy importantes, ¿cierto? A lo largo de la historia, muchos filósofos, humanistas, religiosos, chamanes, vudús, han tratado de responder a estas preguntas y han creado ciertas doctrinas, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a ir a la raíz, al origen de todo. Y el origen, amados, según la palabra, se encuentra en el libro de Génesis. Vamos a estar leyendo mucho Génesis en esta mañana. Y les voy a dar un contexto primero, antes de responderles, para que usted pueda tener un entendimiento más amplio y no nomás responderle así de sí y no, sino que usted pueda tener una respuesta global y más informada para poder responder a estas preguntas. Asimismo, y a quien sea que se lo pregunte. Tenemos que estar todos listos para dar razón de nuestra fe, ¿cierto? Dice la palabra en Pedro. Entonces, es importante que tengamos la respuesta a estas preguntas que toda persona podría tener. Vamos a irnos a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando Dios? Si no era con nosotros. Con algo que le denominamos el concilio divino, amados. El concilio divino son todas las criaturas espirituales que le ayudan a Dios. ¿Ok? Son todos los ángeles, los ángeles que después cayeron. En aquel entonces todavía eran parte del concilio divino. Y con estas personas estaba hablando Dios. ¿Ok? Le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Este es el primer propósito, amados. Este es el primer propósito que Dios le da al hombre en la Biblia. Es importante que sepamos para qué nacimos, ¿no? Es lo que estamos tratando de responder. Entonces, el primer propósito mencionado, el primero de toda la Biblia, es señorear. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Todavía estamos en el contexto del cielo. ¿Qué vemos? No nos hemos ido a la tierra todavía. Seguimos en el contexto del cielo. 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: ¿a quiénes? Ahora sí, ya le está diciendo a varón y hembra. ¿Pero en dónde? En el cielo, porque todavía no bajamos a la tierra, ¿ok? Seguimos en el contexto del cielo. O sea, al principio, en el taller de Dios, cuando primero Él estaba diseñando, cuando un artista quiere crear un proyecto, cuando un arquitecto crea un proyecto, lo primero que hace es bosquejar, ¿no es cierto? Bosqueja, investiga, saca cuentas y hace una maqueta en su taller. Y ya después de un proceso largo, se construye esa maqueta que él había hecho en su oficina, en su espacio de trabajo personal. De igual manera, el Señor aquí todavía nos estaba diseñando y nos estaba haciendo como una especie de prototipo en el cielo. ¿Ok? Bien. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. Esto es el segundo propósito, ¿no? Nos vamos a seguir así por partes, ¿ok? Para que usted entienda, no lo vamos a leer corrido. Fructificad es sinónimo de madurar. O sea que tenemos que dar resultados. Este es el segundo propósito.
El tercero, y multiplicaos, o sea, multiplíquense. Este es el tercer propósito. Llenen la tierra, cuarto propósito. Y sojuzgarla, quinto propósito. ¿Se dan cuenta de cómo Génesis de a una empieza a darle propósito al hombre? Cómo la Biblia lo primero que nos empieza a responder es exactamente lo que todos nos preguntamos a partir de la adolescencia. ¿Para qué estamos aquí? Pero es importante que leamos la palabra porque ahí vienen todas esas respuestas. De hecho, vienen desde el principio. No ocupas ni batallar, no ocupas buscarle mucho. Vienen desde el principio. Y sojuzgarla. Sojuzgar significa someter. O sea, hacer que una cosa o una persona te sirva a ti. Eso es sojuzgar. Entonces, sojuzgar la tierra quiere decir que Dios le dio al hombre la tarea de hacer que la tierra le sea útil, le sirva. Las criaturas, las plantas, etcétera. ¿Ok? Bien. Y señoread en los peces, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nos vamos a saltar hasta el 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Ok? Es el sexto día, hermanos. Todavía no bajábamos a la tierra ahí, aunque pareciera. Pero realmente cuando todo empieza a tomar forma, cuando el gran arquitecto, el gran diseñador, el Dios del cielo, el creador de todo, ya empieza a traer toda la tierra en el capítulo 2. Vamos a irnos al capítulo 2 de Génesis. En el día sexto, amados, entendimos que Dios nos diseñó, creó los cielos, nos creó como espíritus. ¿Y cuál es el propósito principal? O sea, resumiendo todos los propósitos que listé, es gobernar. O sea, nos hizo primigeniamente como espíritus gobernadores. Así fue el prototipo original de Dios para el ser humano. Eso éramos, espíritus que iban a gobernar su creación. Él es un Dios de orden. Entonces no iba a lanzar una creación que evolucionaba, que crecía, que tenía varios sistemas sin primero designarle un gobernador. Y los gobernadores fuimos en este caso nosotros designados por el diseñador, el que diseñó todo esto. Bien. 2:1. Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Estábamos hablando de nosotros. O sea, quiere decir que nosotros éramos o somos, deberíamos ser parte del ejército. Porque dice, y todo el ejército de ellos, ¿de qué? De los cielos y la tierra. Entonces eso quiere decir que aquí está intrínseco otra característica que el ser humano debería tener, que es soldado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque somos parte de ese ejército. Vamos a saltarnos hasta el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, diseñados por Dios, creados en su taller. Esto lo agregué yo. Dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Por eso les digo, esto es lo que estábamos narrando en el día sexto, es antes de que naciere, antes de que fuera puesto aquí en la tierra. O sea, era todavía un prototipo. Yo me imagino como que Dios tiene una especie de maqueta primero, pues, donde primero hizo una especie de prototipo y después lo lanzó. O sea, hizo que todo naciera. Las plantas, los animales, nos puso a nosotros, etc. Ok, toda planta del campo desde que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. Vámonos al 7. Entonces Jehová Dios, ahora sí, formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora sí ya nos puso en la tierra. Ese espíritu que él ya había diseñado y le había puesto un propósito, ahora sí lo bajó a la materia, lo fusionó con la materia y nos creó a nosotros. Hombres que somos carne, ¿ok? Pero que también somos espíritu. A esa combinación nos hizo a nosotros. Nosotros éramos esa única combinación. Era lo que nos hacía
especiales, diferentes a toda creación, que somos hechos a imagen y semejanza, somos mitad espíritu y somos mitad carne. Y a eso, amados, a esa fusión, lo que une, el pegamento entre la carne y el espíritu, le llamamos alma. Alma, ¿ok? Entonces, esto resume 3 dimensiones del ser: espíritu, alma y cuerpo. Bien. Vámonos hasta el 9. Y Jehová Dios, aquí empiezan las broncas. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. 15, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para que qué? Para que lo labrara. En este caso, amados, estamos hablando de Adán. Vamos a tener 2 personajes principales en todo este mensaje, que curiosamente son tocayos. Vamos a ver a los 2 Adanes. ¿Okay? Primero estamos con el primer Adán, este Adán que Dios puso en el huerto del Edén. Adán era de sexo masculino. Entonces, aquí la palabra nos da el primer propósito para el varón. Específicamente para el varón, porque aquí estamos hablando del hombre como Adán. O sea, aquí la Biblia nos da el primer propósito a nosotros los hombres. Dice, para que lo labrara. Labrar es sinónimo de trabajar, hacer que la tierra produzca. O sea que un propósito del varón intrínseco es trabajar, hacer que la tierra te produzca. Y lo guardase. Guardar es sinónimo de protección. Este es otro trabajo intrínseco del varón. El varón está diseñado para trabajar y para proteger. Naturalmente, para eso fuimos creados. ¿Ok? Bien. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Bien, vámonos al 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Este es el tercer propósito que Dios le da al varón: llamar o nombrar a las criaturas. Sin embargo, este fue un propósito que Adán no terminó de hacer. ¿Por qué? Porque después vamos a leer la caída y este proceso queda a medias. Por eso hasta la fecha los científicos siguen descubriendo criaturas y le seguimos poniendo nombres, porque Adán no terminó esa tarea, la dejó truncada. ¿Ok? Bien. Yo creo que esto, amados, antes de continuar, yo creo que esto de nombrar a las especies ya era muy específico de Adán. O sea, no tanto del género masculino. ¿A qué me refiero con esto? Yo no creo que esta palabra aplique para los hombres hoy en día. O sea, no todos estamos llamados a ser biólogos y andar en la selva nombrando especies, ¿verdad? Yo creo que esto era ya específicamente para Adán. Bien. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Para él, ayuda idónea, amados, este es el propósito que Dios le da. ¿A cuál sexo? Al femenino, o sea, a la mujer. Este es ayuda idónea ¿de quién? De Adán, del hombre. Entonces, este es el propósito principal, esta es la primicia, este es el primero, el más importante, la prioridad del propósito de la mujer en el planeta Tierra. Ser ayuda idónea del hombre. Bien. 22. Vamos a saltarnos hasta el 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán,
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Este es el primer nombre que Adán pone a su mujer, varona. Es el primero, pero luego le pone otro. Porque del varón fue tomada. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto, amados, les estoy presentando la primera institución que la Biblia menciona, que es la figura de ¿qué? Del matrimonio, de la cual nacen los hijos. Matrimonio, en su origen, la etimología de matrimonio, significa los efectos de la matriz. O sea, lo que se tiene que consolidar un matrimonio para que, esto ya me estoy metiendo a derecho, ya temas jurídicos, no. Pero matrimonio significa los efectos de la matriz. O sea que la sociedad se dio cuenta, a partir de los romanos, de que tenían que crear una institución para poder de alguna manera controlar o regular los efectos de la maternidad. O sea, los hijos y el núcleo familiar. Por eso se llama matrimonio. Esto obviamente no les gusta a los progresistas o a la gente que es relativista. Sabemos que actualmente pues ya hace un chorro se aprobaron matrimonios que no tienen ningún efecto de matriz, porque son o entre dos humanos femeninos o dos humanos masculinos. Estas uniones no tienen efectos de matriz. No hay manera de que la matriz fructifique habiendo dos géneros del mismo sexo, dos personas del mismo sexo. Eso se entiende claramente, ¿no? Entonces, por eso el decir matrimonio igualitario es un término que se contradice a sí mismo, que no tiene sentido de ser. ¿Sí me explico? Es como decir negro, bajito. No, de igual manera, el matrimonio, si no hay efectos de matriz, no hay matrimonio más. Así de sencillo. Por tanto, por mucho que les cueste a la gente aceptar la verdad, aunque de alguna manera dañe su percepción sentimental. Bien, entonces, ya terminamos de leer Génesis, amados. Génesis 1 y 2. Vámonos al tercero, amados. El tercero. Que por cierto, amados, este primer acto que acabamos de leer, le denominé la creación. ¿Okay? Acabamos de leer la creación. Vamos a ver 3 actos. Primero vimos la creación. Vamos a ver el segundo acto, que es la corrupción. Y el tercer acto, la redención. ¿Okay? La corrupción la podemos empezar a leer a partir de Génesis 3, capítulo 3. Y resumidamente, de 3, del 1 al 6, leemos cómo la serpiente engaña a la mujer convenciéndola de que si comía del árbol de la ciencia del bien y el mal, no iba a morir, como Dios le dijo. Entonces ella come y luego le da ¿a quién? Al hombre. Muy bien. Vámonos al 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Entonces, o sea, ¿cuándo? ¿Después de qué? De comer. ¿Ok? Ok, amados. Aquí voy a hacer un pequeño break. La Biblia, usted se dará cuenta cuando usted empieza a leer su Biblia, que la Biblia tiene ciertas historias un poco extrañas. Estas historias, muchas de ellas pasaron literalmente y muchas de ellas están narradas en lenguaje figurado. O sea que es muy probable, casi obvio, que estas historias que están narradas en lenguaje figurado no sucedieron literalmente. Sucedió algo que lo que tenemos aquí hace alusión a lo que verdaderamente pasó, pero que tenemos velado. O sea, de alguna manera Dios no quiso que supiéramos exactamente qué fue lo que pasó. ¿Por qué le digo que es casi obvio que el relato del Génesis respecto a la caída tiene que ser una especie de fábula? Porque la serpiente habla, hermanos. ¿Ok? Entonces, yo no vengo a usted a decirle de que usted tiene que creer literalmente todo lo que dice la Biblia, sino que usted tiene que tener la sabiduría, el discernimiento y el sentido común
para saber de que la Biblia a veces nos habla en un lenguaje que no es literal. ¿Ok? El que yo lo quiera hacer creer a usted de que una serpiente habló, yo creo que cualquier persona pensante automáticamente iba a rechazar la fe. Y esto es un punto muy importante cuando usted quiera evangelizar a una persona. Usted tiene que saber primeramente cuando la Biblia habla en lenguaje figurado o revelacional y en lenguaje literal. ¿Ok? Aquí estamos en lenguaje figurado. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sí sabemos que pasó fue que el género humano accedió a un conocimiento que tenía prohibido por Dios, que después denominamos conciencia. Porque antes de la conciencia, y esto lo tienen muy bien estudiado los que hacen los que estudian las dispersaciones, que primero es la inocencia y después dicen ellos, es la conciencia. Y ya después nos van poniendo todas las dispensaciones, ¿no? Pero primero éramos inocentes, amados, porque no teníamos conciencia. O sea que no sabíamos, no conocíamos otra cosa más que obedecer a Dios. Es todo lo que hacía el hombre. Teníamos una vida muy sencilla, muy simple. Se hacía lo que Dios mandaba y punto. Y todo estaba bien y todo fluía y todo era perfecto. Pero después nos dio demasiada curiosidad el conocer ese fruto prohibido. El mal. El mal obviamente tuvo que haber existido antes de la creación, nomás. ¿Qué fue lo que pasó? Sabemos que hubo un ángel principal, un querubín protector, el de mayor rango en el cielo, en aquel entonces, que se llamaba Lucifer. Lucifer quiso hacer su propio trono. ¿Y Dios qué hace? Lo destierra del cielo, lo manda a la tierra. Bueno, no lo destierra, lo desciela y lo entierra. O sea, lo pone en la tierra. ¿Ok? Y lo manda acá y por eso estaba ahí en el huerto que no debería de estar. Bien. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, esto en el versículo 7, y conocieron, o sea, adquirieron la conciencia del bien y el mal, o sea, perdieron su inocencia, que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. O sea, esta era la casa de Jehová, la casa del Padre. O sea, vivíamos en la casa del Padre. Su presencia lo llenaba todo. Y éramos completamente conscientes de su presencia. Dice aquí que la voz se paseaba. ¿Cómo es que ellos percibían que la voz de Dios y su presencia se paseaba sobre el huerto? Si ahora, ni orando, ni ayudando, ni ayunando con trabajo, podemos escuchar un pequeño susurro de Dios. Esto habla de la naturaleza original del hombre, de que, como les digo, teníamos una conexión directa con el Padre. Todo lo podíamos percibir de Él, aunque no nos estuviera hablando directamente. Éramos conscientes de todo lo que Él hacía en la creación. Ok. Después, amados, el resto del capítulo habla de las sentencias. Si le quieren ir dando ahí para abajo, chicos. Habla de las sentencias con las que Dios castiga a la serpiente, al hombre y a la mujer, y los destierra del huerto del Edén. O sea, fuimos desterrados de la casa de ¿quién? Del Padre. Ok. 3:22. Vamos hasta el 22. Y dijo Jehová Dios. Ahora le está hablando otra vez, dice, dijo Jehová Dios, o sea, le está hablando otra vez a quiénes, al concilio divino, o sea, le está hablando a los ángeles, a los seres que estaban más cerca de él, que eran como él. He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Nosotros éramos inmortales, pero éramos inocentes. Bien, eso está claro, ¿no? Originalmente éramos inmortales e inocentes. Después, adquirimos el conocimiento del bien y el mal. Eso nos da conciencia. Ahora somos conscientes, pero somos inmortales.
porque la conciencia traía un castigo adentro, que era la muerte. ¿Se acuerdan? Ok, entonces de inocentes e inmortales pasamos a conscientes y mortales. O sea, ya nos parecíamos todavía más a Dios de lo que Dios quería que nos pareciéramos a Él. Lo único que nos faltaba ahora era también ser inmortales. O sea, ser conscientes e inmortales. Para lograr eso teníamos que comer del fruto del árbol de ¿qué? De la vida. Por eso Dios nos expulsa del Edén y le pone querubines protectores al camino del árbol de la vida. O sea, para que el hombre ya no tuviera acceso. ¿Por qué? Porque si de por sí, hermanos, ahorita que vivimos 70, 80 años, vea usted y voltee cómo está la maldad en el mundo. Ahora imagínese siendo malos e inmortales. Pues todos fuéramos demonios, básicamente. Bien. Tercer acto. Vamos avanzando. Lento pero seguro, ¿ok? La redención. Les voy a dar un resumen así súper corto de lo que hizo Jesús, porque no me puedo poner a leer como el Génesis, porque no vamos a terminar nunca. Pero en el Nuevo Testamento, amados, los primeros 4 libros los denominamos los ¿qué? Los evangelios, son biografías de Jesús. Hablan de la vida y enseñanzas del segundo Adán. ¿Se acuerdan que íbamos a ver 2 Adanes? Primero estábamos con el primer Adán, ya nos pasamos al segundo Adán. Mejor conocido como Jesucristo, Jesús, Cristo, Mesías. Quien, al igual que el primer Adán, fue concebido por materia, pero engendrado ¿por quién? Por Dios. ¿Sí? O sea, tenemos al Espíritu Santo y tenemos a una mujer. O sea, tenemos materia y tenemos espíritu, soplo de vida. Soplo de vida solamente viene de Dios. Por eso es que decimos que Jesús es el segundo Adán, porque Adán también fue el único hombre, aparte de Jesús, en toda la historia de la humanidad, que nació directamente de Dios y de la materia, pero no de un esperma, o sea, de una fecundación física, no estuvo involucrado un ser varón en esa reproducción, pues, en ese engendramiento, sino que fue directamente de Dios y de María. Bien. Fue un joven ilustre en el conocimiento y revelación de las Escrituras. Desde los 12 años, amados, ya ponía a varios maestros de la ley en su lugar y se asombraban de su conocimiento. Se ponía el tú por tú a enseñarles en las sinagogas. Desde los 12 años, amados. Ayudó a su padrastro, José, en la carpintería familiar. O sea, que era carpintero, le gustaba chambear, porque él conocía el propósito del hombre. Él sabía que él, siendo hombre, tenía un propósito, que era el propósito que Dios le dio a Adán, que era labrar la tierra, trabajar. O sea, que él tenía que también cumplir ese propósito, porque no solamente era Dios, no solamente tenía designios divinos, también era hombre. Entonces también tenía que cumplir y darnos el ejemplo de cómo debe trabajar un hombre, de cómo debe ser un hombre. Esto va para todos aquellos, amados, que piensan que todo esto se trata simplemente de desde temprano dejar todas las actividades seculares o todo el trabajo para poder dedicarnos de pleno al ministerio. Esto puede pasar, hay casos excepcionales, pero regularmente no es así. Entonces, amado, ni usted ni yo somos Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo, siendo Jesucristo, chambeó. Nosotros también tenemos que trabajar, amado, así que no le saque el trabajo. Chambele. Hasta los 30 años trabajó Jesús. ¿Ok? Unos dirán, no, pues yo ya tengo 45, ya me puedo jubilar. Bueno, si usted a los 30 años ya tiene el llamado y el conocimiento de Jesús, sí, ya se puede dedicar de full al ministerio. A los 30 años él se bautiza y comienza su ministerio. Ministerio quiere decir trabajo de Dios. ¿Okay? Trabajo de Dios ejecutado por un hombre. Eso significa ministerio. Se escucha como una palabra, porque es una palabra de alguna manera religiosa o bíblica. Se escucha extraño para alguien que no esté familiarizado con este lenguaje, pero simplemente significa trabajo de Dios que nosotros los hombres hacemos.
Ok, eso es ministerio. En solo 3 años sanó, alimentó y predicó a miles y miles de personas por toda su región, específicamente en Israel, porque él estaba llamado a las ovejas perdidas de Israel. Él no estaba llamado a los gentiles. Abrió el camino para los gentiles, pero él no le predicó a los gentiles. Los gentiles serían después predicados o evangelizados por los apóstoles. No. Además, capacitó a 12 discípulos jóvenes. Esto, amados, esto es bien curioso, pero yo me imagino que todos hemos visto el cuadro de la Santa Cena, ¿no? Y dato curioso es que los eruditos están un poco molestos con ese cuadro. Porque si usted ve ese cuadro de Jesús cenando por último con los apóstoles, salen puros viejitos, ¿sí o no? Pero eran hombres jóvenes, amados. Eran muy jóvenes. Los eruditos estiman que para esa fecha, o sea, donde Jesús ya estaba a punto de ser crucificado, eran hombres jóvenes de unos 17 a 22 años. O sea, estaban chamacones. Así que ese cuadro está completamente errado en cuanto a las edades de los personajes. Ok. Estos jóvenes aprenderían de él y posteriormente esparcirían sus enseñanzas y filosofía de vida a muchísima gente, incluyendo ahora sí la gente no judía, o sea, los gentiles, todos los demás. Recibirían el Espíritu Santo y plantarían las primeras comunidades cristianas en varios países, ya no nomás en Israel. Ahora, redención. ¿Qué significa la palabra redención? Otra palabra clave. Significa comprar de nuevo. Eso significa redención. Redimir algo es volverlo a comprar. Esto fue, amados, lo que hizo Jesús con el género humano. Nosotros le pertenecíamos a Dios. Después fuimos vendidos al pecado. Éramos príncipes, éramos gobernadores. Pero a través del engaño, a través de la rebeldía, de la desobediencia, cedimos ese gobierno mundial a la serpiente, o sea, al sistema babilónico, al sistema del anticristo, al diablo, pues, en otras palabras. Por eso es que el diablo es el príncipe de este mundo. ¿Era así? Si alguna vez usted se ha preguntado, ¿y por qué Dios puso como príncipe al diablo? Pues, no, Dios no lo puso, Dios nos puso a nosotros, pero nosotros se lo dejamos al diablo, haciéndole caso, pues. Le cedimos ese gobierno porque ahora nuestras mentes, por default, son controladas por él, por el diablo, ya no por Dios. Bien, entonces, redención significa comprar de nuevo y se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo o bien para volver a adquirir o recomprar algo que se había vendido, empeñado o hipotecado. Eso es redimir, literalmente eso es. Recomprar algo que ya era tuyo o pagar la libertad de un esclavo. Eso fue lo que hizo Jesús, amados, con la humanidad. Nos recompró. ¿Por qué? Porque ya éramos de Dios, pero fuimos vendidos al pecado. Entonces alguien tenía que volver a comprarnos, volver a pagar el precio, porque nosotros fuéramos creación o propiedad de Dios. Eso es lo que nos hizo, lo que vino a ser Jesús. Ok, ahora, amados, vámonos de lleno a las preguntas. La primera es, ¿para qué nací? Hay muchas razones por las que fuimos creados. Una persona que no sabe para qué nació es una persona que no tiene rumbo, que está al azar, al garete, no tiene nada que hacer, se siente que no tiene nada útil que hacer con su vida. Eso es una persona que no sabe qué hacer. Pero esto es exactamente lo que la palabra nos viene a dar luz. Según el Génesis, vamos a recordar todo lo que Dios le dio a Adán por propósito. Número 1. Señorear sobre la creación. Eso sigue vigente. Tenemos que ser amos y señores de la creación, porque fuimos hechos para eso, para administrar los recursos de la tierra. Eso es algo para lo que tú naciste, para ser un administrador de los recursos de Dios. 2, fructificar. Fructificar significa llegar a la madurez y ser productivos. Eso tenemos que hacer también. Para eso también naciste. Para eventualmente madurar, emanciparte, dirían los abogados, o sea, salirte de tu casa y ya no
Ya no nomás depender de otras personas, sino madurar y ser productivo, producir para la sociedad. Multiplicarnos. Este es otro propósito, multiplicarnos, o sea, tener hijos. Sí, tenemos que tener hijos, amados. Ese es uno de los propósitos que Dios nos dio, innegables. Entiendo de que hay muchas culturas que ya no le echan muchas porras a esto, pero sí, todavía tenemos ese propósito de tener hijos. Y otro es llenar la tierra, que esto ya es algo que hicieron más que nada nuestros antepasados, ¿no? Que eran nómadas que llenaban la tierra, o sea, se esparcían por la tierra. Ya ahorita no es como que haya necesidad de llenarla, creo que ya está más que llena. Pero esto era un propósito que teníamos. Y después, de acuerdo a nuestro sexo, dijimos que se nos asignan funciones específicas a nuestro sexo. A los varones es labrar la tierra, o sea, trabajar, y ¿qué más? Guardarla, o sea, ser protectores de nuestra tierra, de lo que poseemos. En este caso, tu huerto ya no es el Edén, pero tu huerto es tu casa, tu familia, tus hijos, tu hogar, tu ministerio, tus proyectos, tu empresa, todo eso es tu huerto como varón y lo tienes que proteger. Mujeres, ser ayuda idónea del varón. Estos propósitos, si usted se fija, amados, si usted se pone así como que a analizarlos, son propósitos bastante naturales. ¿Sí se da cuenta? O sea, no nos hemos metido con nada muy espiritual. Son cosas naturales que el Génesis nos habla y que el ser humano por especie ya debería de hacer. O sea, para esto no se requiere ser cristiano, pues a eso me refiero. No se requiere volver a nacer. O sea, desde que el hombre nace, que ya es materia, que ya fue dado a luz al mundo, ya debería estar cumpliendo con esto. Bien, este es en el primer nacimiento. Primer nacimiento, ¿cuál es el primer nacimiento? Pues cuando usted nace, amado, en el hospital es el primer nacimiento. Pero el segundo nacimiento, ¿cuál es? Cuando usted nace de nuevo en el espíritu. O sea, cuando su espíritu es despertado otra vez. A esto la Biblia lo denomina el segundo nacimiento. Y cada nacimiento nos trae propósitos y designios diferentes. El primer nacimiento trae aquellos que les acabo de mencionar, cosas muy naturales, cosas que ya deberíamos estar haciendo. Que es más, que mucha gente que no es cristiana ya está haciendo porque sabe por sentido común que lo tiene que hacer. Sin embargo, el segundo nacimiento nos trae consigo un tesoro bien grande, pero también una responsabilidad bien grande, que son cumplir el propósito de Dios en la tierra. O sea, ya nos trae otros propósitos aparte de estos que ya deberíamos estar haciendo y que no deberíamos de ninguna manera de dejar de hacer después de volver a nacer. ¿Okay? Esto el segundo nacimiento no nos como que libera de las primeras responsabilidades del primer nacimiento. Las seguimos teniendo, pero adquirimos nuevas. Mateo 28:19. Esto fue lo que llamamos la gran comisión. Esto fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de regresarse al cielo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ok, aquí tuvimos varias cosas. El primero fue hacer discípulos. Estamos hablando ya de ¿qué? De los propósitos de una persona que vuelve a nacer. O sea, si usted se llama usted mismo cristiano, si usted aceptó a Cristo, que si usted es un creyente, ya tiene nuevas responsabilidades. Se las estoy citando. La primera es hacer discípulos de todas las ¿qué? Naciones. O sea que nuestra visión debería ser global. No local, no familiar. Obviamente vamos de gloria en gloria, pero nuestra visión final siempre debería ser global, sin excepción, porque la palabra dice hacer discípulos de todas las naciones. O sea que deberíamos tener una vista global. 2, bautizar gente, bautizar discípulos. 3, enseñar la palabra de Dios. Tenemos que aprender obviamente la palabra para poder enseñarla. Así que cuando usted viene a Cristo, lo primero que usted tiene que hacer es comerse la Biblia. Se la tiene que devorar, tiene que ser su pan, todo lo que usted haga tiene que ser Biblia, Biblia, Biblia.
tiene que ser su prioridad cuando usted viene a los caminos de Cristo. Tiene que comerse la Biblia, amados, ¿ok? Para poder enseñarla. ¿Por qué? Porque usted volvió a nacer, entonces adquirió un nuevo compromiso con el Padre. Si usted es un hijo pródigo, estaba mal, vuelve a la casa del Padre, excelente. Pero el Padre lo primero que le pone al hijo es un anillo. El anillo es símbolo de pacto, símbolo de responsabilidad. Entonces, cuando usted viene a Cristo, usted recibe un chorro de bendiciones. Y usted es restituido y todo eso, sí, pero también recibe un pacto, un anillo de pacto. O sea, una responsabilidad, responsabilidades nuevas. Hacer discípulos, bautizar discípulos, enseñar la palabra de Dios y adorar o agradar a Dios. ¿Ok? Esto usted lo puede leer en Juan 4, del 23 al 24, pero no lo vamos a leer. Pero ese es otro de los propósitos que tenemos después de volver a nacer, agradar a Dios. ¿Con qué? Con nuestro entendimiento y con nuestro espíritu. Tenemos que agradar a Dios en el plano material y en el plano espiritual. Bien. Esa fue la primera pregunta. La segunda, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Amados, todo empieza por la desobediencia. Eso fue lo primero. La desobediencia, desobedecimos. Cuando los humanos accedimos a un conocimiento que nos era prohibido, a partir de ahí entregamos el principado de la tierra a Satanás. Así que si usted se pregunta, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? Pues por nuestra culpa. Porque hay gente que dice, si Dios es tan bueno, si Dios es puro amor, ¿por qué hay niños en África muriéndose? O si Dios es amor, ¿por qué mi papá se murió de cáncer? ¿Por qué mi mamá no me quiso? No sé. Vamos, para empezar, ni siquiera nos íbamos a morir en el principio, pues. Dios nos había hecho inmortales, pues. Todo era perfecto, nosotros fuimos lo que lo regamos. Y añadiéndole todavía esto, hay una cosa que denominamos el pecado de iniquidad, que es una maldad que se va engendrando por línea de sangre. O sea que con cada generación hay maldad acumulada, como si fuera una bolita de nieve. Cada persona, cada generación nueva que nace trae más maldad y más maldad y más maldad, hasta que nace una generación que rompe con la iniquidad, que tiene pacto con Dios y corta eso. ¿Okay? Lo corta, sí, pero puede ser que en alguna de su línea generacional otra vez sea entregada al pecado y vuelva otra vez el ciclo del pecado. Iniquidad tras iniquidad tras iniquidad, y así estamos, amados. Por eso es que hasta ahora, ya miles de años después, estamos como estamos. En un mundo con una sociedad completamente torcida y corrompida. Y todo fue a partir de que a nuestros padres, Adán y Eva, se les ocurrió la grandísima idea de acceder a ese conocimiento que no nos hace ningún bien. ¿Ok? Y con esto lo hacemos. Ahora les quiero leer algo más. Cuando nos alineamos a Dios, Él coopera con la causa, porque Él, como gran arquitecto, solo bendice y respalda los proyectos que Él diseña. Si usted, amados, está haciendo una casa y no llama a un arquitecto para que lo hiciera, usted tiene la facultad para ir con un arquitecto y reclamarle de que su casa salió mal, de que el techo se le cayó, de que se le cuartearon las paredes. No, porque el arquitecto no lo diseñó, pues. De igual manera, cuando nosotros estamos viviendo lejos del diseño que el arquitecto ya había hecho para nosotros, no tenemos capacidad para irle a reclamar al arquitecto si estamos viviendo fuera de su diseño. Si mandas a hacer un plano para después hacer lo que se te pegue la gana, ¿qué te va a decir el arquitecto? Pues fue tu culpa, o sea, yo ya te hice los planos bien. Me pegué unos desveladones, hice un chorro de investigación, un chorro de cálculos, me quemé las pestañas por años en la universidad para que tú dijeras, me vale gorra, no pasa nada. Vamos a ahorrar, vamos a meter varilla más delgadita, no pasa nada. Pues sí, aquí se nos está tronando toda la casa, queremos irle a reclamar al arquitecto. Es lo mismo con Dios, amados. Muchas personas viven enojadas con Dios. Le siguen reclamando, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero no se dan cuenta de que el arquitecto ya había hecho el diseño. Y si usted quiere empezar a arreglar, pues tumbe todo aquello que había hecho mal, arranque esas varillas guangas y ponga la varilla que va. O sea, empiece a vivir bajo el diseño de Dios. Y eso evidentemente, eventualmente le va a traer orden
estabilidad y perfección a su vida. Todo va a ser excelente y todo va a fluir, porque el arquitecto ya hizo el diseño. Él sabe más que usted. Por eso le llamamos un arquitecto, porque un arquitecto va a ser más que tú de cálculo estructural. De igual manera, Dios, que es el creador de la vida, sabe mucho más, infinitamente más que nosotros acerca de la vida. Entonces deberíamos seguir su manual de instrucciones. Bien. Y ahorita hay un chorro de corrientes filosóficas, amados, que se fueron dando por esta conciencia del bien y del mal. Bien rapidísimamente vamos a ver 4 que para mí son las que nos tienen más tronados. La primera es el humanismo. Se las voy a como que dictar para los que están apuntando, que lo apunten. Obviamente es súper resumidísimo. Lo metí en el chat GPT y le dije, resume humanismo en 150 caracteres. Le dije, porque no quería decirles algo muy largo. El humanismo busca el florecimiento humano a través del conocimiento, la educación, la tolerancia y la justicia social. Aquí ya sacamos a Dios de la ecuación. Ya no hay Dios, ya no hay Biblia, ya no hay oración. Ya hay conocimiento, educación, tolerancia y justicia social. Que ahorita si lo leemos se escuchan como términos bien bonitos, ¿no? Se escucha bien suave. Parece que soy presidente aquí hablando. Pero no, amados. No me apellido Piva, que me apellido Urrea. A través del conocimiento, la educación, la tolerancia y la justicia social. O sea, fuera de Dios. Después tenemos el nihilismo. Se escribe N-I-H-I. L-I-S-M-O. Ni-H-I. O sea, nihi, como nihilismo. Es una corriente filosófica que niega cualquier valor o significado de la vida humana. Ahí nomás, ¿no? Están perros los filósofos, ¿no? Cualquier valor o significado de la vida humana. O sea, y después nos damos cuenta de por qué tanto suicidio, tantos abortos, tanto desastre. Pues si no le tienes valor ni a tu propia vida, pues te vale gorro. Si la vida de la persona que está al lado de ti no tiene valor, pues como quiera la matas, los cabos no sirve para nada. El nihilismo dice que todo es nada, que el final de todo es la nada. Eso es el nihilismo, amor. Cuestiona las creencias establecidas, la moralidad y la búsqueda del propósito. Como diciendo, ya mejor ni le busques, que no sirve para nada, buscar nada, ya tu vida no sirve para nada. Obviamente, Friedrich Nietzsche, no sé cómo se pronuncia su apellido, un alemán. Obviamente se suicidó, amados, pues es lógico. Pues no manches, esa era su filosofía de vida. Pues se mató, obvio. 3. Hedonismo, se escribe con H, hedonismo. Es una corriente filosófica, amados, fíjese nomás, que sostiene que el placer y la satisfacción son los principales objetivos y fines de la vida humana. Corriente filosófica que sostiene que el placer y la satisfacción son los principales objetivos y fines de la vida humana. O sea que yo creo que todos conocemos a algún hedonista, ¿no? O sea, gente que solamente busca placer, que le vale gorro la responsabilidad, si tiene hijos o no, si se casa o no, si tiene trabajo o no. Lo que está buscando es el fin de semana para pegarse un pisteadón. Y esa es toda su vida. A esas personas les podemos llamar hedonistas. ¿Por qué? Porque toda su vida se resume en la búsqueda del placer. Y eso también es una filosofía reinante ahorita, ¿a poco no? ¿A poco no vemos en las redes sociales puro hedonismo? Puro hedonismo, todas las redes sociales. Por eso ya mejor ni tengo, amados, mi agüita la gente de ahorita. Y el cuarto es el posmodernismo, amados. El posmodernismo es una corriente que se las voy a dejar de tarea. Es un concepto bastante abstracto, más difícil de resumir, pero seguramente en otro mensaje se los voy a decir, ¿ok? Porque si no, no vamos a terminar. Ok.
Téngame paciencia, amados. Ya es el último punto, ya, te lo prometo. Bien, ¿cómo puedo vivir una vida feliz que valga la pena? Esta es la pregunta del millón. La clave, la conclusión, el cierre, amados, que usted había estado esperando. Número 1. Lo primero que usted tiene que hacer es formar su identidad a través de instituciones bíblicas. Eso es lo primero que le va a prometer una vida feliz que valga la pena. Formar su identidad a través de instituciones bíblicas. ¿A poco esto que estoy diciendo no se escucha literalmente contrario a la filosofía actual? O sea, dije varias palabras que a un filósofo contemporáneo le aturden, o sea, le revientan los tímpanos. Dije instituciones, dije identidad, dije bíblico. O sea, todo eso ya ahorita ya no es nada, pues al contrario, ya dices Biblia y se ríen de ti en la cara. Bien, formación de la identidad. ¿Cuáles son estas instituciones bíblicas, amados? Tenemos el matrimonio, tenemos la familia y tenemos la iglesia. Matrimonio, familia, iglesia. Tu identidad tiene que estar basado en eso. En ninguna otra cosa, amados. Ni en su patria, ni en su cultura, ni en su sociedad, ni en sus tradiciones, nada de eso. Usted asegúrese de que usted sabe de qué familia viene, quién es su familia, amar a su familia, respetarla, cuidarla, protegerla. Eso le va a dar una vida feliz. Cuidar a su familia, ser un hombre, una mujer de familia. Matrimonio, ser un hombre que se haya casado con una mujer, por el amor de Dios, y una mujer que se haya casado con un hombre. Así de sencillo, ¿no? Cuide su matrimonio y que su identidad esté en parte de que yo soy esposo de ella. Yo soy esposa de él. Esa es parte de su identidad. Usted identifíquese como tal y no se avergüence si a usted la identifican como esposo de aquel, porque eso es parte de su identidad. Iglesia. Amados, si usted tiene su identidad en la iglesia, esto le va a dar tanta solidez a su vida que no se la puedo describir ni en 1000 mensajes. Porque esto le va a dar otra nueva familia. Si su familia está bien tronada, aquí usted va a encontrar familia. Va a encontrar hermanos, va a encontrar padres, va a encontrar compañerismo, va a encontrar algo que hacer, va a poder comer con ellos, convivir con ellos y sobre todo, lo más importante, compartir una misma fe, una misma identidad en Cristo Jesús. De la iglesia. Lo segundo que usted tiene que hacer para vivir una vida feliz que valga la pena es reconciliarse con Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Nomás nos podemos reconciliar a través de Jesucristo. Nada de que yo soy una buena persona, ya agarré la onda, ya dejé de tomar, ya dejé el cigarro, ya no me pidan que otra cosa. No, amados, usted puede dejar de hacer todo lo malo y empezar a hacer todo lo bueno para la sociedad. Pero hasta que usted no le pida perdón directamente a su Creador, que fue al que usted ofendió, entonces usted va a seguir en pecado. Si usted ofende a su esposa, amados, y esto lo he aprendido a la mala, amados. Si usted ofende a su esposa, por más cosas buenas que usted haga, le lave el carro, le doble la ropa, le tienda la cama, hasta que no vaya directamente con la persona que usted ofendió, entonces la cosa va a seguir, ¿qué? Igual, pues, porque usted tiene que ir a la raíz, o sea, a la persona que usted ofendió. Es lo mismo con la vida. Si usted tuvo una vida hedonista, o sea, puro placer, puro sexo, mujeres, marihuana, alcohol, etcétera, usted puede dejar de hacer todo eso, pero Dios sigue esperando. A ver, mijo, muy bien y todo, pero a ver, ¿cuándo vienes a pedirme perdón? Así como la esposa, así como que, a ver cuándo se le ocurre, ¿no? De igual manera, si es Dios, amados, está esperando que le pidas perdón directamente a Él. Es más, es más eficiente que le pidas perdón primero, aunque no hayas cambiado tu forma de ser,
a que cambies tu forma de ser sin pedirle perdón. Así que esto es para la gente que dice, yo voy a empezar a ir a la iglesia hasta que deje de fumar, hasta que deje de ser un mujeriego. No, pues o sea, primero es venir, primero reconciliarte y después el Espíritu Santo entra en ti y te da el poder y la fortaleza para que dejes de hacer todo eso. No invirtamos el orden, primero reconciliarnos con Dios. Y ahora, ¿cómo nos reconciliamos con Dios? Ahí la pregunta, a través de Jesucristo. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Usted lo puede leer en Romanos 5:10, apúntelo ahí, léalo en su casa. La tercera cosa que usted debe hacer es perder la vida para ganarla. Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Tú quieres ganarte la vida, tienes que perderla, es lo que dice Jesús. Completamente contrario a lo que la gente nos dice. ¿Qué es lo que TikTok dice ahorita? Amor propio. Ámate a ti mismo. Que no te importe los demás. Love is love. Todas estas doctrinas guangas que andan reinando ahorita más nos hacen personas egoístas. Y el egoísmo no te va a traer otra cosa más que soledad y amargura. La única manera de tener una vida plena es dejando tus intereses por perseguir los de otras personas, sobre todo los de tus seres cercanos o de gente que ha pasado por lo mismo que tú. Usted se va a dar cuenta de que hasta que no deje de chambear 24/7, de vivir el fin de semana para ponerse un pisteadón o nomás para disfrutar y trabajar, disfrutar, trabajar, disfrutar, hasta que no salga de ese círculo, su vida va a seguir igual de vacía. Va a empezar a tornar a tener un sentido diferente y usted va a sentir cómo se le abre un panorama nuevo de color, de vida ante sus ojos, cuando empiece a dejar el yo para servir al otro. Se va a sentir muy diferente. Y por último, la cuarta es ser disconformes con la salvación y llevar nuestra vida a un compromiso mayúsculo. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. O sea, usted no debe conformarse con la salvación y ya, amados. Si usted quiere realmente tener una vida plena, tiene que adquirir más compromiso. Porque a mayor compromiso, mayor satisfacción, mayor gloria, mayor peso de gloria. Por eso se llama peso de gloria, amados. Porque sí, usted tiene más gloria, pero también tiene más peso sobre sus hombros. La única manera de que usted crezca y que se sienta que realmente se está realizando, desarrollando como persona, es teniendo un compromiso cada vez mayor con Dios. Póngase de pie, amados, vamos a terminar de una vez por todas. Todavía traí una parábola, amados, ¿cómo la ve? Pero no, la dejamos para otra. Espero que se hayan respondido a las preguntas. ¿Para qué nací? ¿Por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Cómo puedo vivir una vida feliz y plena? Así que para los que apuntaron, cuando les ande queriendo entrar a la depre, agarre su cuaderno y acuérdese. Y vaya de nuevo a la cruz, a la presencia, a la Biblia. Oramos. Señor, gracias por esta palabra que tú hablaste, que tú dijiste lo que tenías que decir. Gracias, Señor, por que nos mantuvimos atentos. Tu palabra es un manjar, es una delicia, Señor, para el espíritu. Es como un bálsamo en medio de cuando nuestra piel se seca, es como si nos echáramos un bálsamo, Señor, que refresca. Gracias por esta palabra de refresco para muchos corazones. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser hombres y mujeres de fe. Que todo lo que hagamos lo hagamos para ti. Que entendamos todos estos conceptos que acabamos de aprender y no solamente nos conformemos con ellos, sino que los sigamos desarrollando a través del estudio, la oración, el ayuno, la búsqueda de la verdad. Y pues sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, Jesús, y que nadie puede venir al Padre si no es a través de ti.
Ayúdanos a practicar esta palabra, pero también a predicarla, a compartirla, a vivirla, a no quedarnos con esta bendición, sino cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos, enseñándoles y bautizándolos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y